con la Federación de Educadores del Paraguay. ¿Qué exactamente es, digamos, esta posición ahora de la alianza que de alguna manera están teniendo estos dos sectores? Sí, nosotros, la Unión Nacional de Educadores, habíamos ya convocado ya la semana pasada para una movilización nacional este, para el día martes 2 de marzo a fin de lograr el cumplimiento de algunas reivindicaciones. Hoy estamos juntos con la Federación de Educadores del Paraguay, coincidimos, vamos a salir juntos este día. En primer lugar, tenemos algunas cosas que podemos señalar. Por una mayor inversión en educación que todavía soñamos que alguna vez podemos alcanzar los 7% del Producto Interno Bruto, y rechazar el inicio de clase en modalidad presencial, porque no existen las garantías de bioseguridad e infraestructura necesarias para el retorno seguro a clase. La otra es la Declaración de Emergencia Educativa Nacional, que ya se elaboró, tenemos el borrador, estamos esperando el acuse que se envía al Parlamento y todavía no estamos teniendo. La UNES en ese caso ya emplazó por lo menos por 15 días para que esto se remita al Parlamento y estamos en espera. La previsión de vacunas para todos los trabajadores de la educación antes del retorno a las clases presenciales, a los efectos de garantizar la salud de los mismos en el ejercicio de sus funciones. No se ha previsto la vacuna, ahora está empezando con los trabajadores de la salud y otro sector parece que sigue después, pero no se tiene en cuenta a los compañeros y compañeras. La previsión de implemento de bioseguridad y acondicionamiento de la infraestructura de las instituciones educativas del país conforme al protocolo aprobado para el retorno seguro a clase. No hay nada, o sea, hay algunas cositas, pero nuestras instituciones cada día más se está desnudando que no están en condiciones. Cada día está saliendo instituciones que tienen la valentía también, comisión de riesgo, de decir nosotros no vamos a iniciar clase presencial porque no hay condiciones. Y esto es justamente el papel de comisión de riesgo que se tenía que crear y se creó en las instituciones para verificar y emitir una resolución sobre eso. Estamos esperando también a día del famoso inicio que quieren hacer, cuántas instituciones realmente están en condiciones y cuántas no. Pero en realidad nosotros ya decimos no a la clase presencial. La otra es la continuidad de la implementación gradual del salario básico profesional. Esto se había quedado truncado el año pasado por el tema del inicio de la pandemia. Se ha declarado una ley de emergencia donde quizás ha trabajado, no es que quizás, es que los docentes han trabajado triplemente más. Y estamos en lo mismo, con todos los riesgos, con todo lo que significa esto, el salario básico tiene que continuar. La otra es la regularización de las graves carencias educativas en cuanto a tecnología. No hay, o sea, los maestros tienen que endeudarse hasta lo que pueda para conseguir su notebooks y otras cosas. Y las instituciones también no es que están en condiciones óptimas de la conectividad. Y la última es que el tema del escolar también no es universal. Entonces, eso también es una cuestión necesaria. Y una política real de formación y capacitación docente. Estas son cosas que es muy importante. Nuestra modalidad para el día 2 va a ser, considerando la pandemia y a fin de evitar la aglomeración, cumpliendo con los protocolos sanitarios vigentes para una movilización segura, la jornada está prevista de la siguiente manera. 12 de marzo, jornada de movilización y protesta. La concentración para los compañeros de Capital, Central, Bajo Chaco, será en la Plaza Uruguaya a partir de las 7 horas. Los compañeros, compañeras del interior del país
se movilizarán en las ciudades cabecera de los distintos departamentos. Esto es hoy lo que queremos comunicarles a los compañeros y prepararnos a enfrentar esta situación. No a la clase presencial. ¿Es una huelga? En realidad no es una huelga, porque nosotros lo que estamos tomando aquí es una posición. Nosotros no nos negamos a dar clase aquí. Es decir, lo que sí nos negamos, la UNSN se niega a dar clase en una modalidad que consideramos que no se puede. Pero el 2 de marzo no van a dar clases presenciales. Desde ni luego, virtuales, desde luego. Ni virtuales. Así mismo. Entonces es un paro. No es una huelga, no tiene el mismo efecto. Es una movilización. Es un paro. Sí, es para una movilización, una jornada de protesta. O sea, las clases virtuales sí están garantizadas, podemos decir entonces, pero no las presenciales. Bueno, las virtuales del año pasado se viene aplicando. Pero en ese Y sentido no hay nosotros ninguna- no, la Unión Nacional de Educadores no está en contra de, o sea, no podemos cercenar el derecho de los niños. Lo que estamos aquí es defendiendo la vida de ellos y la vida de nuestros colegas. Si estamos aquí en defensa de la vida. El paro Y por una educación pública de calidad. Por eso estos requerimientos nosotros señalamos de tal manera que se interprete en su cabal dimensión. Respecto a la emergencia educativa, decían ustedes, es un proyecto que todavía no se presentó en el Parlamento y sabemos que eso tiene todo un proceso. ¿Eso cuándo? O sea, una vez que esté recién aprobado ya eso y se cuente con los fondos, se empiecen a hacer las tareas, ahí recién ustedes van a volver a clases presenciales. Justamente por eso nosotros solicitamos la postergación del inicio de las clases presenciales. Es decir, justamente para que el ministro de Educación tenga tiempo suficiente y los fondos suficientes para poder cumplir mínimamente con los requerimientos del protocolo de bioseguridad. Consideramos que no están dadas las condiciones, contestando la primera pregunta, el lunes 02, obvio que no ninguna modalidad se va a desarrollar, porque vamos a estar en una movilización. A partir del miércoles quizás tomemos la determinación de desarrollar las clases virtuales, pero no las presenciales. Pero eso lo vamos a determinar el día martes, una vez que estemos en la movilización, y todos juntos. Y depende también de la conversación que tengamos con el señor ministro y con los compañeros, ¿verdad? ¿Tienen pautado una fecha para volver a reunirse con las autoridades del MEC? No tenemos, es decir, lastimosamente el señor ministro está muy cerrado, no entran razones y eso dificulta el diálogo, es decir, él prácticamente vive en un termo, porque según él, el 95% de las instituciones educativas están en condiciones y eso es una falacia. Nosotros creemos que como máximo el 10% están en condiciones y cumpliendo con el protocolo de bioseguridad. Pero si esperamos un poco más, un tiempo, vamos a poder llegar, no sé, a un 50, 60, 70% y paulatinamente se puede ir implementando la vuelta a clases presenciales. Otro punto es que justamente estamos viendo varios distritos a nivel país se están declarando una alerta sanitaria por la cantidad de propagación del virus y también tenemos más de 30 instituciones ya que fueron a cuarentena, ¿verdad? Porque se detectaron positivos dentro de la institución. Entonces, esa es la realidad que tenemos y es una lástima que después de 3 décadas sería la primera vez en la historia que un ministro de Educación no tenga la capacidad ni la cintura política para destrabar un conflicto y que el primer día de clases tengamos una movilización, una protesta. Sería algo histórico, pero también sería una lástima. Ahora, don Silvio, hay una comisión de riesgo que está analizando cómo se encuentran las instituciones. Estamos a una semana, ellos todavía no entregaron ningún informe a ustedes, que son los docentes en especial. Y el ministro de Educación durante un año no hizo nada, es decir, no equipó las instituciones educativas, no puso en condiciones la parte de edilicia, no capacitó a los docentes y en una semana no lo va a hacer. Es más, no quiere culpar a nosotros. Inclusive desvía la atención mencionando lo que el gremio percibe. Y si percibimos eso porque tenemos la confianza de la gente. Es decir, él debería hacer su trabajo, enfocarse en eso y cumplir con el pueblo paraguayo, no objetarnos, ¿verdad? Ahora un mensaje para el ministro directamente, ¿cuáles son los puntos que debe de resolver para que el 2 de marzo puedan haber clases presenciales? No va, el ministro de Educación no va a poder resolver algo que no hizo en un año. Hoy es miércoles, tenemos 2 días hábiles nada más. Si en un año no hizo nada prácticamente por subsanar esto, no lo va a poder hacer en 2 días. Por eso
La ley de emergencia es fundamental para que podamos poner en condiciones la institución educativa. Lastimosamente, ni un parlamentario, tampoco el gobierno nacional, le da la importancia suficiente a la emergencia educativa nacional. Porque sí. Si, por ejemplo, si de 10 escuelas, 3 están en condiciones de volver a clases presenciales, ¿por qué no? ¿Por qué la posición es no rotunda, incluso si en 2 o Porque 3 eso escuelas abre la posibilidad de que los colegas sean presionados por sus supervisores, sus directores departamentales, y sin estar en condiciones, las instituciones educativas igual ellos lo van a habilitar, porque existe una presión tremenda, inclusive la amenaza del descuento de salario. Anteriormente el ministro mencionaba que él era el defensor de los docentes, sin embargo, hoy el ministro de Educación, y esto va un mensaje para él, le va a utilizar a los docentes como ratita de laboratorio y lo va a enviar como una carnada a las instituciones educativas. ¿Y hay amenaza de descuento de salarios? Y él es supuestamente el ministro de la gente. Y en esta pandemia, él lo mencionó en varios medios de comunicación que lo haría, pero nosotros no estamos en contra. En la época de Marta Lafuente se hizo, en la época de Riera se hizo, eso no nos va a detener el día martes, igual vamos a salir. ¿Qué pasa con los maestros que sí quieren enseñar ese día? Y puede asistir, ¿qué problema hay si ese colega mío, nuestro, le interesa que se pisotee sus derechos y que baje la cabeza y pongan en riesgo su vida, la vida de sus familiares? Bueno, ¿qué problema hay? Nosotros no podemos obligarle. ¿Usted también se posicionaron en contra de las clases híbridas? ¿También esa posición continúa? Esa posición continúa, pero ellos dieron una especie de solución, en el sentido de que en vez de que sean las clases híbridas, serían las clases semipresenciales. Es un poquito decir, quizás en la primaria se puede implementar, y la dificultad lo vamos a tener en el nivel medio y en el tercer ciclo, ¿verdad? Es decir, 2 días que se implementen con los presenciales, los lunes y martes, jueves y viernes con los virtuales y el día miércoles con ambos grupos. Más o menos, eso es decir, paliar una parte, un poquito de esa situación, pero nosotros justamente estamos rechazando, estamos solicitando la postergación de la misma por lo que te mencioné, ¿verdad? Y el tema del docente nacional, ¿cómo queda? Porque mirando el tercer ciclo, por ejemplo, 2 días son presenciales y otros 2 días son con los videos del docente nacional. El padre de familia, que yo creo que también el ministro del gobierno no fue sincero con los padres de familia, porque los padres de familia se fueron y inscribieron en la presencial creyendo que toda la semana iban a tener las clases presenciales. Sin embargo, en algunos casos van a tener 8 días, y si el grupo de superior es amplio y supera los 15, va a haber 2 burbujas, entonces van a tener clases presenciales 4 días. Y las clases de los docentes nacionales son clases grabadas. Es algo similar que usted ingrese en el YouTube y ahí te baje algún video, algo similar a eso, nomás no es ninguna novedad. Bueno, pero eso va en detrimento de la calidad educativa. Sí o sí necesitamos que el docente le explique, que el docente evacue las consultas, sí o sí. Lastimosamente eso contribuye a la mediocridad. Respecto al monto del pedido de declaración de emergencia educativa, estamos viendo acá, ¿cuál es el monto que están solicitando? Pero antes que nada, agregar alguna cosa. La posición nuestra es no a la presencialidad, lo cual, ¿qué significa eso? La pregunta era si alguna institución está en condiciones, ¿por qué no? Nosotros estamos más allá de que están algunas y otras instituciones en condiciones. Esta mañana, los datos eran 900 y algo de contagiados, casi 1 millón. Y entonces, una de las razones por las cuales nosotros decimos que vamos más allá de todo es la defensa de la vida. Es decir, no es una cuestión de que cuántas instituciones tenemos en condiciones o no en este momento. Por eso no entramos a discutir modalidades. O sea, sí, la modalidad que ya es conocida y que es la virtual, sí, no hay problema, eso se puede mejorar una serie de cosas, pero no a la presencialidad por esa razón. Y la segunda razón, desde luego, es las condiciones mínimas que se tienen que generar para que mínimamente haya garantía. Y ahí sí viene el tema de la declaración. La declaración de la emergencia puede aportar importantes elementos, porque son cosas que aquí se pide concretamente. Por ejemplo, hoy las escuelas están sucias,
se piden, y los docentes siempre hacen ese trabajo, y quizá en el único ministerio donde el funcionario pasa limpiando la institución, hasta pintando y sacando plata de su bolsillo para poner en condiciones. Eso ya no puede seguir así. Por eso se ha pedido una suma importante para dotación de personal de servicios. También el tema de elementos de bioseguridad. Es decir, por cada 30 alumnos un lavadero. Y lo peor es que se está obligando a que se hagan dentro de una política que se llama autogestión. Autogestión significa ve hacer como pueda. Yo le pregunté a un colega, ¿y cómo van a hacer? Y dice, no sé, porque nuestros padres, muchos ya no trabajan. Nosotros estamos prohibidos a cobrar por inscripción. O sea, además, no tiene cómo juntar plata de gente, porque no hay. Muchos se quedaron sin trabajo en la pandemia. Entonces, ¿cómo se va a solventar eso? Y para eso también se pidió, dentro de la emergencia, para que se pueda atender eso, es la instalación, es decir, el mantenimiento para para la adquisición de elementos de bioseguridad. Después está el tema de la infraestructura física, que ya todo el mundo conocemos, cómo están. Y el último es el tema de la tecnología. Es un país que no se pensó en serio. En realidad, por educación no se pensó nunca en serio. Y por eso es que nosotros en este momento creemos y le decimos al gobierno, no sé si se animarán estos actores políticos, si son estos actores políticos de que realmente se debe darse cuenta en este momento, es que tienen que poner las cosas en condiciones y que tienen que apostar por educación. O sea que el principal motivo por el cual ustedes no quieren las clases presenciales el martes, independiente del estado de las escuelas, es la cantidad de contagiados. Exactamente, no hay garantía. O sea, estamos... ¿Por qué el apuro? ¿Por qué no se busca aplicar medidas que puede aminorar, bajar ese... Porque sube, no es que baja. Y no hay garantía. Entonces, ¿por qué abrir una escuela y la escuela aquí y después el resto? ¿Por qué no continuamos hasta que por lo menos creemos las condiciones mínimas necesarias y podemos avanzar en la modalidad que realmente se requiere? ¿Y no es un contrasentido que el año pasado reclamaban que la calidad de la educación virtual no es suficiente y ahora que se ofrece la presencialidad dicen que no? Adelante. Te respondo. Por eso estoy diciendo que el ministro Peta tuvo un año para subsanar esto. Y por eso estamos pidiendo la ley de emergencia y justamente la postergación. Muchísimas gracias a nuestro compañero Ricardo, que está ahí en esta conferencia de prensa. Lo cierto y lo concreto es, UNE y FEP ya son dos de las grandes organizaciones de docentes que anuncian que no vuelven a clases el 2 de marzo, martes. Y bueno, escuchaban ustedes los motivos, ¿verdad? Que lo explicaban ellos muy correctamente en esta conferencia de prensa. A ver, nosotros hay que decirle, desde producción estamos buscando al ministro Peta, ¿verdad? Y también al viceministro Cano, como para tener una reacción a este anuncio, ¿verdad? Están hiriendo de muerte, decía, a las clases presenciales. El 2 de marzo no va a haber clases para estos gremios. Estamos hablando de los dos más grandes. Si hacemos una torta, gran parte de la torta de maestros no van a acudir el 2 de marzo, que es el próximo martes, a las clases. Y dicen, al día siguiente, ese martes vamos a analizar si al día siguiente, el 3, hacemos las clases virtuales. Es decir, para este gremio, así como están las cosas, y producto de una falta de tacto, de piel, de acercamiento, de ambos grupos o de uno, ya sea del sector docente o del ministro, de vuelta se va a castigar a los estudiantes. Porque ¿quiénes se castigan con todo esto? Son los estudiantes, los niños y las niñas que asisten o deben asistir a las escuelas y colegios. Así como estamos viendo las clases presenciales le están hiriendo de muerte para este primer semestre del 2020, sobre todo si sigue así las posiciones.
Y repito lo que acaba de decir Enrique, hace varios minutos que le estamos llamando al ministro, le estamos llamando al viceministro a ver si... ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué se va a hacer? Porque es probable que ellos concurran ese 2 de marzo hasta un colegio que está bien de infraestructura, que están de acuerdo con los docentes y ahí hagan un mensaje político como ya venían haciendo. Pero ¿y el resto? ¿Y el resto del país qué, ministro? ¿El resto del país qué autoridades del Poder Ejecutivo? Me preocupa mucho.